Vamos a comenzar. Los miércoles hemos estado dando bases o parte, ¿verdad? Porque son varias, ¿no? Las bases del discipulado para los creyentes. Tomando en cuenta, ¿verdad? Que lo primordial y como consecuencia se dan otras cosas, lo primordial es ser discípulo de Yeshua, de Jesucristo. Eso es lo primordial que debemos ser en la vida, sus discípulos. ¿Sí? Y la palabra, cuando se dice discípulos, es alguien más, es algo más que un simple escucha, que un simple simpatizante, que simplemente alguien religioso, ¿verdad? La palabra o el término discípulo es mucho más que eso. Ser discípulos de Él es estar unidos con Él de tal manera que es estar crucificados con Él. Vuelvo a repetir, para todos aquellos que no han llevado toda la cronología de los miércoles o se nos olvida a veces algo, ¿verdad? Respecto a este tema, vean el video número 1 de los miércoles, ¿sí? Donde se habla qué es ser discípulo de Yeshua, de Jesucristo, para lo cual se es llamado ser discípulo. Ese es el máximo llamamiento, ¿sí? El ser discípulo de Él. No importa, decía Pablo, si será bárbaro o escita, judío, griego, siervo o libre, sino que el máximo llamamiento es que Yeshua sea formado en cada persona. Ese era el máximo llamamiento. Pablo lo entendía y por eso lo decía. El que ya vimos que el Señor constituyó como maestro de gentiles y de Israel y de reyes. Eso ya lo vimos también, ¿verdad? Por eso es importante llevar la cronología de los miércoles, porque hemos hablado de todos estos puntos que ponen el fundamento sobre el cual se pone otra cosa y sobre el cual se pone otra cosa. Sí, esos son los verdaderos fundamentos. Fundamentos que no todos recuerdan o saben siquiera, aún por más muy sabios a veces, ¿verdad? Que algunos suenen sabios, ¿verdad? O que digan, no, aquellos sabios. En realidad hay que conocer los verdaderos fundamentos desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? El cual enseñó a través de maestros como Saulo, ¿verdad? Como Pablo. Sí, los verdaderos fundamentos para el pueblo de Dios, de la fe, de los creyentes. No importa si son bárbaros o escitas, siervos o libres, griegos o judíos. Como decía Pablo, todos los que ellos van a formar el Israel de Dios, ¿verdad? El Israel de Dios, ¿verdad? Los cuales, obviamente, el pueblo de Dios sigue su voluntad expresada en sus mandamientos, en sus instrucciones de vida, ¿verdad? Porque el pueblo, pues, obedece las instrucciones del Dios que tienen, ¿verdad? Del Señor de ese pueblo. Eso es algo que una cosa atrae a la otra, ¿no? Una cosa va enganchada con otra. ¿Sí? Así es, eso es la perspectiva de Dios. Y entonces una de las cosas que debemos de tener como firme ancla, firme entendimiento, es la supremacía de Yeshua, de Jesucristo, de Yeshua. Digo Jesucristo también porque hay personas que lo han conocido así, ¿verdad? Y entonces es a quien identifican, porque así lo han conocido. Una persona una vez me decía,
Una persona me dijo una vez, y bueno, no una, 2 o 3 personas me han comentado similar, pero la primera que me lo dijo, recuerdo que me decía, yo le he platicado a gente de mi familia de Yeshua y cuando han puesto algunas prédicas de alguien, ¿verdad?, que dice Yeshua, no le ponen mucha atención, porque no, para ellos es como algo extraño, ¿no? Pero cuando usted ha dicho Yeshua y luego dice que es Jesucristo, ahí sí le ponen atención. Y le ponen mucha atención a lo que usted dice, porque dice Jesucristo. Y es lo que ellos han conocido. Y entonces es cuando su atención se pone ahí y empiezan a escuchar lo que usted dice. Fijémonos, ¿verdad? Así es, hay que ser muy sabios también en eso, ¿verdad? Darnos cuenta que mucha gente ha conocido a Yeshua con el nombre de Jesucristo. Es de la forma con que ellos se han encontrado con Él, ¿verdad? Y poco a poco irán conociéndolo más, ¿verdad? Hasta que lleguen a conocer que su nombre hebreo es Yeshua, ¿verdad? O Yahoshua, según la declinación que sea más correcta del nombre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay que tener también mucho entendimiento de por qué se hacen las cosas. Cuando un maestro está enseñando, tiene que tener en mente a quienes está hablando de todos los tipos, ¿verdad? De todos los tipos y a todos los mensajes a dónde pueden llegar, ¿verdad? A las personas que van a llegar y todas las necesidades que se tienen que alcanzar, ¿verdad? No importa si es bárbaro, escita, siervo libre, gentil o judío, ¿verdad? Como lo dijo Jesucristo. Entonces, sabiendo esto, vamos a afianzarnos o reafirmar mucho, ¿verdad?, la importancia de Yeshua, su supremacía sobre todo, ¿verdad? Sobre todo, Él es divino, ¿verdad? Y su unión con el Padre escapa a cualquier entendimiento humano. Es algo que no se puede controlar, ni le toca al hombre definirlo, le toca aceptarlo. Porque nadie es mayor que su Señor, como el Señor lo dijo, ¿verdad? El siervo no es mayor que su Señor. Y a veces hay corrientes ahí, ¿verdad?, que tratan de descifrar y conocer y entender, y cuando es algo inentendible, es algo que se recibe, porque los creados somos nosotros, el creador es Él. La creación no puede comprender ni juzgar al creador. Lo que puede hacer es aprender de Él, ¿verdad? Aprender de Él, someterse a Él. A la creación le toca someterse al Creador, ¿verdad? Por eso Yeshua, cuando lo cuestionaban si Él era, no entendían lo que hacía, Él decía, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Fíjense qué tremendo, el que no le busque tropiezo a mí, que no busque algo, que no busque tropiezo en mí, ese es bienaventurado. Ese es el que en verdad es afortunado. ¿Sí? El que no halle tropiezo en mí, el que simplemente acepte que soy yo, ¿verdad? Así de sencillo es la verdad, porque la verdad es muy sencilla. Nosotros a veces le buscamos, porque queremos justificar muchas cosas, ¿verdad?, en nosotros, pero no debe ser así. Muy bien, sabiendo esto, vámonos a ir al libro de Génesis, porque hoy queremos conocer o reconocer más la supremacía de Yeshua, ¿verdad?, de Jesucristo.
recordemos, hermanos, que la historia en la que estamos inmiscuidos, de la cual somos parte, no el ombligo. No somos el ombligo de la historia, somos parte de la historia. Sí, somos parte de la historia. La historia no gira alrededor de nosotros. Sí. El que es el protagonista de la historia es Dios. Es el Padre, su Hijo. Ellos son los protagonistas de la historia. ¿Sí? Y entonces sabemos que la historia humana y de toda la creación, ¿verdad? Como nos lo narra el libro del Génesis, un día que el Señor decidió crear un mundo material, ¿verdad? Hacer esta creación, y donde Él empezó a hacerla en 6 días, ¿verdad? Y puso orden, eso ya lo hemos visto, muchas veces hemos hablado de eso, ¿verdad? Muchas veces hemos hablado que desde el Génesis Dios es un Dios de orden, pone un cimiento de algo y sobre eso pone otra capa de otro nivel de orden también, y eso va a sustentar la siguiente capa y la siguiente capa, ¿verdad? Así es Dios, eso lo hemos visto desde el Génesis. Dado esto, entonces sabemos que también en el libro de Génesis, ¿verdad? De Bereshit, del principio, se nos narra también dónde inicia la tragedia humana. Y la tragedia humana inicia con la rebelión, con la desobediencia. La desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Que desobedecieron en el huerto del Edén. Ellos quisieron poder tener las dos cosas, bien y mal, y decidir. Y a su criterio decidir qué hacer, qué era bueno, qué era malo. Por eso se le llama el conocimiento, el saber qué hacer, si esto es bueno, si esto es malo, y en base a mi criterio escoger, determinar yo qué tan malo es algo y qué tan bueno es algo, fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Él sabe el mal hasta dónde debe llegar y Él sabe el bien hasta dónde debe llegar. Es algo que le corresponde solo a Dios. Y el hombre, creyendo o queriendo ser como Dios, intentamos hacer eso, ¿verdad? Decidir por nuestra cuenta. Nosotros decir qué es lo malo y nosotros también decir qué es lo bueno, ¿verdad? Y nosotros hacer esa mezcla, ¿verdad? A mi criterio, y en base a eso decidir. Y eso produjo la caída, ¿verdad? Cuando el hombre y Eva, ellos decidieron comer de ese fruto, y fíjense, con solo comer una vez del fruto fue suficiente para toda la caída. No era algo que se pudiera medir, no era algo que se pudiera estar calculando. Fue un simple acto nada más. Un acto. Ese acto marcó la historia humana. Con una sola decisión, con un solo acto, se definió todo el futuro. Ahí se decidió el futuro. Con una sola decisión. Qué tremendo es eso. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Toda la historia humana se decidió en un solo acto. Muy bien, sabiendo eso, entonces la caída se produce en el Edén, que es la tragedia de todo el género humano, porque el Señor había creado a todo el género humano en Adán, y de ahí descenderían todos los seres humanos en este planeta, ¿verdad? Todos estaban en Adán, ¿sí? Por eso Pablo dice el primer Adán y el segundo Adán. El de la caída es Adán, el primer padre, porque de él descienden todos y en él todos heredan muerte. Todos. Bárbaro, escita, griego, judío, gentil, todos heredan muerte porque todos estaban en Adán. Todos descienden de él. Pero en Yeshua, en Jesucristo, en él hay vida.
Entonces la caída del hombre se da en el huerto. Ahí es la caída de todo el género humano, de todo. Sí, de todos. Pero también ahí surge el plan de redención para todos. Porque en el mismo lugar ahí fue la caída y ahí surge la promesa de redención. En ese lugar también, en esa época, en ese tiempo. Y se les da a los originarios de todo, a los originarios del género humano, a Adán y a Eva. A ellos se les da la promesa de la restauración, ¿sí? La promesa de la salvación para todo el género humano. Esa promesa la podemos ver en el libro de Génesis, ¿sí? Capítulo 3, verso 14 al 15, donde vemos, voy a leer desde el 13, donde vemos que dice: entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, tu descendencia y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu marido, o sea, todo lo que tú desees estará controlado por tu marido. Para él va a ser tu deseo, no para ti, no para ti misma, para él. Todo lo que tú desees, quieras y anhelas está sujeto a él, a tu marido. Para él será tu deseo, porque tú decidiste, quisiste hacer sola y luego involucraste a tu esposo y arrastraste todo el asunto, ¿verdad? Al esposo también, porque escuchaste lo que ella te dijo en vez de atender la instrucción que Dios te había dado primero, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos la historia. Y tu deseo será para tu marido y él se va a enseñorear de ti, te va a gobernar. Esa es la ley que estableció Dios, ¿verdad? Así se mantendrá el orden. Lo que tú desees va a ser bajo la potestad de tu marido, estará bajo su potestad, su dominio, ¿sí? Y él va a tener dominio de ti. Él va a controlar ahí el asunto, ¿verdad? Para que todo esté sujeto. Entonces, pero aquí el tema principal que estamos viendo ahorita es que en el huerto del Edén, ahí se dio la promesa de redención por primera vez. A los dos que causaron la caída de la humanidad, a esos dos se les dio también la promesa de redención. Fueron a los dos primeros que se les da la promesa de redención, la cual se les dijo que vendría a través de una simiente, de una descendencia de la mujer, un descendiente, ¿sí? Alguien que vendría a estar siempre en pelea contra la rebelión inyectada por Satanás en el género humano, ¿sí? Porque ya lo hemos visto, por eso debemos ver cronológicamente todos los videos. Ya lo hemos visto que Yahshua, Jesucristo, le llama Satanás a los rebeldes, a los que quieren hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. A esos Yahshua les llama Satanás. Ya lo hemos visto en otros videos, ¿verdad? Que son copiados a la imagen de Satanás. Así somos cuando somos rebeldes, ¿verdad? Somos simiente de él, rebeldes como él, herederos de esa rebelión.
hasta que entonces, como dice Pablo, venimos a ser de la simiente de Cristo, de Yahshua, y entonces somos pasados de muerte a vida, de obscuridad a luz, dice la Escritura. Cuando venimos a ser simiente de Yahshua, de Jesucristo. Por eso la Escritura dice que a través de Él se nos da potestad de ser hijos de Dios. A través de Él. Fíjense qué increíble es esto. A través de Él es como se obtiene la potestad de ser hechos hijos de Dios. El derecho de ser hijos es a través de Él. ¿Sí? Antiguamente en las Escrituras se hacía alusión y se usaba la palabra hijos, ¿sí? En el Antiguo Testamento, pero no porque en realidad fueran hijos o fuésemos hijos de Dios, sino era algo alusivo para crear pertenencia. Era algo alusivo. Porque después las mismas Escrituras, y no se pueden contradecir, nos dicen que el unigénito y primogénito Hijo de Dios es Yahshua. Y que a través de Él es como todos los demás venimos a ser hijos. A través de Él, y dice la Escritura que siendo Él el hermano mayor, el primogénito sobre todos, y todos los demás venimos a ser hermanos menores de Él. ¿Sí? Y así es como se establece esa adopción que hace Dios a todo el género humano a través de Yahshua. Esto es muy importante. Hay que entender esta gran verdad. Lo del Antiguo Testamento eran sombras que vienen a cristalizarse en Yahshua, en Jesucristo. ¿Sí? Por medio de Él es la adopción. Por medio de Él es como se viene a ser hijo de Dios. Por medio de Él es como se viene a ser pueblo de Dios. ¿Sí? Los términos usados en el pasado eran alusivos. Eran alusivos y reflejaban y apuntaban hacia el día en que vendría el Hijo que es sobre todo. ¿Sí? El Hijo que es sobre todas las cosas y que es sobre todo. Entonces vemos que la promesa de ese Hijo, de ese especial que iba a venir, por el cual se le iba a pisar por medio de la cabeza la serpiente, esa promesa venía desde el Génesis. Ahí es donde se prometió. Porque ahí se le prometió a los iniciadores de la caída. Y a ellos también se les prometió la restauración. Entonces, sabiendo esto, ¿verdad? Adán y Eva escucharon que algún día vendría una simiente, una cera, la cual la Escritura dice que se refiere a un hijo, porque por eso Pablo dice que cuando se dice esa palabra no se refiere a muchos, como si fueran varios. Dice, se refiere a uno, el cual es Yahshua, el cual es Cristo, esa simiente esperada. ¿Sí? Y sabiendo ellos que esa simiente algún día iba a nacer, ¿verdad? Se había empezado a hacer algo sacrificial apuntando hacia Yahshua, hacia Jesucristo, el que sería el primogénito de toda la creación, el cual lo era desde el principio, y que aún vendría a ser el primogénito de entre los muertos, dice la Escritura, para que tuviera preeminencia en todo, tanto en la vida como en la muerte. El primogénito de todos y aún de entre los muertos también, para que así Él tuviera la preeminencia sobre todo. Sabiendo esto y apuntando hacia esto, vemos que desde el huerto del Edén se hacían sacrificios que apuntaban hacia Yahshua, hacia Jesucristo. Capítulo 4 del libro de Génesis. Génesis 4, capítulo 3. Es después de la caída y cuando ya habían nacido dos hijos, ¿verdad? A Adán y a Eva.
2 hijos ya mayores, porque ya eran capaces de presentar ofrenda por sí mismos, ya habían sido enseñados. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Pero Caín, fíjense bien, verso 2, me voy a regresar un verso, al verso 2. Verso 1, perdón. Y conoció Adán a Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Por voluntad del Señor he adquirido varón, dijo Eva, porque Caín fue el primero. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces Caín era una persona labradora de la tierra y su hermano era pastor de ovejas. Y aconteció andando el tiempo, ¿verdad? Tiempo después, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, de lo que él consideraba, porque él era un labrador de la tierra. Entonces él quiso ofrecer lo que a su juicio era lo mejor que él tenía que ofrecer, porque él era labrador de la tierra. Por eso él llevó de los frutos de la tierra. Pero ahí estuvo el problema, porque Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró el Señor con agrado a Abel y a la ofrenda suya, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Porque Abel estaba haciendo lo que era correcto, apuntando hacia lo correcto, no obras propias, sino apuntando hacia el primogénito que iba a ser sacrificado. Por eso la Escritura hace ese énfasis, que él trajo de sus primogénitos para entregarlos. Y que por eso a esa ofrenda es la que Dios vio bien, porque era la ofrenda que era correcta, no en base a un juicio mío, sino en base al orden que Dios había establecido, a lo que iba a ser de forma correcta, ¿sí? Apuntando a aquel primogénito que un día iba a ser sacrificado. Y por eso esa era lo que sí era correcto, ¿sí? Esa ofrenda era la correcta, porque esa dejaba entrever el plan de Dios, ¿sí? El plan de Dios que él había dicho desde la promesa a sus padres, de la cual ellos habían escuchado y aprendido, ¿sí? Que un día saldría uno que sería el que traería la salvación a todo el género humano, ¿sí? Entonces desde ahí vemos que desde el huerto del Edén se apunta hacia Yeshua, hacia Jesucristo. Es algo que nació en el corazón de Dios en el instante, ¿verdad?, de la creación. Dice la Escritura que aún desde antes, ¿verdad?, que era algo que estaba escondido en el corazón de Dios desde el principio. El cordero que fue inmolado desde el principio, dice la Escritura, que Yeshua es ese cordero que fue inmolado en el corazón, en la mente de Dios desde el principio. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces vemos que en el huerto del Edén es donde nace el plan de redención. Sabiendo esto, ¿verdad?, que el Mesías para la humanidad, el Salvador, había sido prometido desde el huerto del Edén, vámonos a ver a través de quién vendría ese Salvador, porque hay que tener contexto de todo. La humanidad cayó en decadencia siglos después de Adán y Eva, ¿verdad? Siglos después, me refiero a años, cientos de años después de ellos. Eran personas que vivían 500, 600, 800, 900 años. La humanidad cae en decadencia, pero tenía que preservarse alguien de la cual descendiera ese Salvador, porque se había prometido que así como a través de la mujer entró la caída,
¿verdad? A través de ella fue donde vino todo lo desencadenado, dice la Escritura, ¿verdad? Porque Pablo por eso dice, no fue el hombre el engañado, sino la mujer, dice Pablo. Él aclara que así fue. Entonces, por eso, a través de ella, de una mujer, tendría que venir un día un Salvador, ¿sí? Para poder redimir todas las cosas, para que todos entonces alcanzaran redención, ¿sí? Así como se descompuso, de la misma manera iba a ser compuesto, iba a ser arregladas todas las cosas. Entonces, sabiendo esto, el Señor tenía que guardar o buscar un canal a través del cual vendría ese Salvador para que se cumpliera esa promesa. Y en una humanidad que estaba decadente, porque la Escritura dice que por la maldad de su corazón es que Dios había decidido el juicio del diluvio. Él dice que por la maldad que había en su corazón, ¿sí? Porque sus pensamientos y su corazón era de continuamente el mal, y que por eso Él decidió erradicar toda carne, por la maldad del corazón del hombre, lo especifica claramente. Y ya sabemos la historia, que a través de Noé, ¿verdad? El Señor prevalece al género humano en esas 8 personas y los hace cruzar a una tierra nueva y a un cielo nuevo después del diluvio, y establece una nueva humanidad. Pero esa nueva humanidad, vemos otra vez que a través de los siglos empezó otra vez a degenerarse. Lo vemos inmediatamente después de que Noé sale del arca con sus hijos. De esos 8, vemos que uno de ellos se corrompe, ¿verdad? Y corrompe todo otra vez, vuelve a traer maldición hacia la humanidad, porque todos descendemos de Adán y traemos intrínsecamente el pecado. Es parte de nosotros. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque estoy unido por este cuerpo al pecado. Gracias a Dios por su Hijo Yahshua, Jesucristo, porque Él es el que puede librarme de este cuerpo de muerte, lo cual aquellos antiguos no pudieron lograr, porque solo es a través de Yahshua, del Mesías, de Jesucristo. Entonces, vemos cómo se repite en toda la historia humana la misma tragedia. Entonces, cuando Noé sale con sus hijos, luego empieza otra vez la corrupción humana, otra vez la rebelión, otra vez la desobediencia, otra vez la decadencia humana, una vez más. Y entonces todas las naciones, ¿verdad?, estaban en decadencia otra vez, en diferentes actos de idolatría, diferentes actos de pecado, ¿verdad?, diferentes formas de rebeldía, muchas diferentes que había. Por eso Pablo en Romanos nos habla del pasado y nos dice que desde la antigüedad, aunque conocían a Dios, se corrompieron y llegaron a caer en idolatría, libertinajes, pecados de todo tipo, aunque conocían a Dios desde la antigüedad, aunque lo conocían y conocían sus maravillas y testimonios, y aún así se corrompieron y se olvidaron del Creador e hicieron otras formas de adorarse a sí mismos. Y Dios entregó a esa humanidad en esos errores, porque ese también es castigo de Dios. También Dios castiga dejándote a tu libre albedrío. Cuando ya sabías qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando ya sabes qué debes hacer y qué no hacer según la voluntad de Dios, y prevaleces en hacer tu voluntad, Dios también, como parte del castigo, te deja en tu libre albedrío. Te deja en eso, que lo hagas a tu forma también. Eso es lo que dice Pablo, que Dios nos deja en nuestras mentes reprobadas,
para estarnos equivocando y estándonos hundiendo más. Eso es lo que dice la Escritura también. Y entonces Dios a toda esa humanidad también empezó a dejarla que anduvieran en sus caminos. Es lo que dice Pablo en Romanos. ¿Sí? Porque el libro de Romanos del maestro Pablo, que Jesucristo, Yahshua, dijo, me será instrumento para enseñar a gentiles y a hijos de Israel, a los dos. Jesucristo lo dijo. No lo dijo un gran rabino, no lo dijo un pastor con doctorados, no lo dijo Gilel, no lo dijo nadie de ellos. Lo dijo el Hijo de Dios. Él dijo, Pablo me es útil para llevar mi nombre, para enseñar a judíos y a gentiles y reyes también. Y ese maestro que Dios puso, ¿verdad? Pablo, que Yahshua llama mi instrumento útil, ¿sí? Él nos habla de todo eso, de que Dios dejó al género humano o nos deja a nuestro entendimiento. Y eso es parte del castigo por la rebelión. Nos deja hacer las cosas a nuestra manera, porque al final con eso saldremos perdiendo. Y es parte de lo que Dios también hace como reprimenda a nuestras vidas. Pero regresando al punto, cuando el Señor ve que toda la humanidad está en decadencia, ¿verdad? Él busca un medio por donde llegue esa salvación prometida. Un canal por el cual llegue a este mundo, se aterrice, por así decir, la promesa. Aquel descendiente, aquella simiente por la cual vendría la promesa a cumplirse. La promesa que estaba desde el Edén. Ahí vemos que entonces Dios intenta cumplir esa promesa. Y esa promesa la vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 3. Perdón. Génesis 12, capítulo 7. El propósito que tenemos en el estudio de hoy es conocer más a Jesucristo, honrarlo más, reconocer más quién es Él, entender más que todas las cosas están bajo su voluntad y que, como dice Él mismo, ese mismo Yahshua Supremo, que sus discípulos lo siguen a la cruz y que son crucificados con Él y que esos son sus discípulos. Eso es lo que Él dice. Los que son mis discípulos me siguen a la cruz y se crucifican junto conmigo. Acordémonos que eso lo vimos en el video número 1. Por eso todos estos videos llevan una secuencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver en el capítulo 12, ¿sí?, de Génesis. En el capítulo 12 dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Los que te bendigan serán benditos y los que te maldijeren serán malditos. Y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y cuando dice familias, la palabra ahí es linajes y naciones. Porque recordemos que inmediatamente antes de ese tiempo es cuando Noé y sus hijos habían dado a luz a todas las naciones por medio de familias. Por eso, previo a eso, la Escritura nos dice todos los linajes que salieron de Noé y que van formando naciones. ¿Sí? Que el hijo de Arfaxad formó una nación, que Canaán formó otra nación, que Sem formó otra nación. Por eso dice, estos son sus nombres con sus linajes en sus naciones. Porque las naciones tienen origen familiar.
porque las naciones preceden de familias. Eso es algo que no se entiende a veces en los creyentes de ahora. ¿Qué tan importantes son las familias? Porque de las familias nacieron las naciones. Ahorita es algo difícil de entender, porque ahorita aquí en México hay millones de personas en México y yo no puedo en mi mente establecerme como familiar de ellos. Yo puedo decir, somos mexicanos, pero mi familia nada más son 4, es un decir. En Rusia alguien podrá decir, pues aquí en Rusia somos varios millones, pero mi familia nada más son 15 de allá. Es algo que no es entendible en nuestro tiempo. Pero allí nos está hablando del tiempo exactamente donde todas las naciones precedían de familias. Hagan de cuenta, lo que nos quiere dar a entender es que eran familias tan grandes que formaron naciones. Por eso la Escritura dice, estos son sus nombres en sus linajes, en sus naciones. ¿Sí? Porque eran familias que se estaban convirtiendo en naciones. Y por eso ahí le dice el Señor a Abraham, en ti serán bendecidas las familias, las naciones, todos los linajes de donde proceden todas las naciones. Porque era algo inmediatamente antes que había sucedido. Y el Señor quería salvarlos a todos, porque de todas esas familias procederían todas las naciones. ¿Sí? Entonces, por eso es que el Señor le está dando esa promesa tan específica a Abraham. ¿Sí? En ti serán salvadas, benditas, ¿sí? Todas las familias, todas las linajes, todas las naciones de la tierra. Luego nos vamos al verso 7. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia, fijémonos bien, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allá un altar al Señor, quien le había aparecido. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Sí? Y la palabra hebrea que aparece ahí para descendencia, Pablo nos dice que se refiere a uno. Pablo nos dice en el libro de Gálatas que en ese pasaje no se refiere a muchos, sino a uno. Porque el contexto de esa palabra era singular, no plural. Por eso Pablo hace esa aclaración, que la palabra que dice ahí en esa promesa era para uno en especial. Ahorita lo vamos a ver, pero quiero que se den cuenta que desde el principio y en forma cronológica, Dios había prometido desde el principio a un Salvador en específico. Sí, a un Salvador en especial desde el huerto del Edén, y que vendría a este mundo a través de Abraham. Y por eso se le está dando esta promesa. Acordémonos bien, Génesis 12, verso 7. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí Abraham un altar al Señor, quien se le había aparecido. Vámonos a ver cuando Pablo hace referencia de este pasaje. ¿Dónde lo vemos? En el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas vemos a Pablo, el Saulo de Tarso, el rabino Saulo, ¿verdad? Porque era un rabino, era un maestro, que por eso ya especificamos desde los primeros capítulos que era un maestro puesto por Dios para enseñarles a judíos y a gentiles. El mismo Señor lo dijo, instrumento me es este para llevar mi nombre, ¿verdad? Y lo puso por maestro de judíos y gentiles. Vámonos al libro de Gálatas.
capítulo 3, verso 16. Le voy a decir algo. El pueblo de Dios tiene que estudiar las Escrituras. Con eso es suficiente. Lo que pasa es que no estudiamos las Escrituras y preferimos estudiar otras cosas, cuando lo que hay que estudiar son las Escrituras. Ahí es donde vamos a aprender lo que Dios quiere, no lo que aquellos otros opinen que debemos saber, lo que Dios dice que debemos saber. Lo que quiere que sepamos está en las Escrituras. Vámonos al capítulo 3 de Gálatas. Y como le digo, lo que pasa es que no se estudian las Escrituras completas, todos los libros, aunque se tarde más de un año estudiándolas. Tiene que estudiar Proverbios, Salmos, Jueces, Ruth, Crónicas, Primera y Segunda, Segunda de Reyes, Josué, Deuteronomio, Santiago, todas, Oseas, Miqueas, Amós, todas las tiene que estudiar. Con eso es suficiente. Cuando lo haga, va a ver que con eso es suficiente. Capítulo 3, verso 16. Y ahora Pablo está hablando, ¿verdad?, sobre aquello que había pasado en Génesis. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno solo, y a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjense bien, Pablo nos está diciendo que esa palabra, esa promesa que vimos ya en Génesis, significaba hacia un descendiente, hacia una persona en específico. Y Pablo nos aclara la cual es Cristo. Fíjense qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Porque Pablo no era cualquiera, ya lo hemos establecido. Un maestro de maestros. Si alguien se creía judío, él era más. Si alguien se creía defensor y celador de la ley, él era más. Tanto que llevaba a muerte a los que él consideraba rebeldes. Por eso él dice, ¿verdad? Si alguien ha tenido celos, yo he tenido más. Yo he tenido más celo por Dios. Si alguien conocía la ley, yo era irreprensible, dice él. Irreprensible conforme a la Torá, conforme a la ley. Entonces, no estamos hablando de cualquiera. Sí, por eso Dios lo escogió como maestro de judíos y de gentiles. Les puede enseñar a los dos. De los dos es maestro. Sí, entonces, sabiendo eso, vemos que Pablo nos está aclarando que en ese pasaje no se refería a muchos, sino a uno en especial. Y a tu simiente, la cual es Cristo, dice. Esto pues os digo, fíjense bien, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Porque en esa promesa de Génesis, la que acabamos de ver, la voy a volver a leer. Vámonos a regresar a Génesis 12:7. Otra vez a lo mismo que él se está refiriendo. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Le estaba prometiendo a Abraham y a su descendencia, la cual es uno. Ya lo vimos que Pablo se refiere a ese pasaje y dice que esa simiente era Yeshua. En ese momento, de Génesis 12, aquí en Génesis 12, verso 7, aquí en la historia del tiempo, en la historia humana,
¿sí? En la historia humana, en Génesis 12, el Señor le está haciendo una promesa a Abraham y a un descendiente suyo, a una simiente de él, descendiente suyo, el cual nos aclara Pablo que no dice ahí la palabra muchos, sino uno. O sea, un descendiente en específico. Un descendiente en específico. ¿Sí? A estos dos es al cual Dios en ese Génesis 12:7 les está haciendo una promesa. A Abraham y a un descendiente suyo, que no sabemos en este momento de Génesis 12, no sabemos quién era. En ese momento de Génesis 12, ahorita yo ya lo sé, pues sí, siglos después, ya que vino Yeshua, me fue predicado la escritura, lo he aceptado, pues ya sé quién es, ¿verdad? Pero en ese momento de la historia, en ese momento no se sabía quién era. Se le dijo a Abraham, a ti y a un descendiente tuyo se les hace esta promesa. A ti y a un descendiente tuyo se les hace esta promesa. ¿Cuál promesa? Esa que estaba diciendo en Génesis 12:7. Y apareció el Señor y le dijo, a tu descendiente, a tu Sera, la cual es uno, la cual es Cristo, nos dice Pablo, daré esta tierra. Esa era la promesa. La promesa era darle esta tierra. ¿A quién? Abraham le estaba diciendo que a un descendiente de él le daría esta tierra. A un descendiente de él le daría esta tierra. ¿Sí? Esa era la promesa que Dios le estaba haciendo ahí. Por eso Pablo se remite a ese punto en Gálatas. Si no, no lo hiciera. Si no, no tenía por qué hacerlo. ¿Sí? Lo estaba haciendo porque en el libro de Gálatas Pablo estaba estableciendo la supremacía de Yeshua por sobre muchas creencias erradas. Por sobre muchas creencias erradas, Pablo establece muchas cosas ahí, y sobre todas esas, que el origen de todo eso es Yeshua, es Jesucristo. Sí, vámonos otra vez a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Por eso le digo, la escritura es suficiente, pero usted tiene que leer la escritura. Usted tiene que desvelarse leyendo las escrituras. ¿Sí? Todos los libros, toda su vida, aprendiéndolas y poniéndolas por obra en su vida. No acumulándolas como cosas, como una biblioteca en su mente, nada más porque sí, porque entonces le va a pasar lo que dice la escritura que le sucedió a Israel, que seguían las ordenanzas como por obras nada más de la carne, y por eso se extraviaron y perdieron el objetivo, porque no las seguían por fe, sino por obras nada más de conocimiento. Por eso es esa advertencia. ¿Sí? Por eso usted tiene que conocer las escrituras, y ya que las conoce, ponerlas por obra en su vida. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a sus descendientes, a su simiente, a su Sera, la cual Pablo nos aclara que el significado hebreo de esa palabra no es para muchos, es para uno. Eso no se entiende ahora porque hay mucha distorsión con tal de justificar muchas cosas, pero ahí se nos dice claramente que apunta hacia un descendiente.
Ahí dice, hacia uno, no a muchos, el cual es Cristo, el cual es Yahshua. Es el mismo pasaje ese al que está diciendo Génesis 12:17. Nos dice, y no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de una sola, y a tu simiente, en singular, de uno en específico, la cual es Cristo Yahshua. Esa era la simiente que se le estaba dando la promesa. A este que estaba aquí oculto, que le puse un signo de interrogación, este oculto, descendiente de él, simiente de él, que estaba oculto en ese momento, ese nos dice Pablo que era Cristo, que era Yahshua, y abajo nos dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, o sea, esta promesa, este pacto que estaba haciendo él, ¿para con quién lo estaba haciendo? Dice ahí, para con Cristo. El mismo Pablo nos lo está diciendo, que este pacto que se estaba haciendo con un descendiente de Abraham, al cual se le estaba prometiendo esto, el que estaba recibiendo esa promesa de pacto en el pasado era Cristo, Yahshua. A él se le estaba haciendo la promesa en Génesis 12:7. A él se le estaba haciendo esa promesa. Qué increíble es eso. La promesa que se estaba haciendo a Abraham, que a un descendiente de él se le daría, ese descendiente era Yahshua, era Cristo. No estaba hablando como si fuesen muchos, estaba hablando de uno solo, el cual es Yahshua. Qué gran revelación está dando Pablo ahí en el libro de los Gálatas. Qué gran revelación es esa. Es increíble eso. Nunca hay que perder de vista y de proporción quién es Él, quién es el Hijo amado. Él es el dueño de todas las cosas desde el principio. Él es Señor de todas las cosas desde el principio. Él tiene preeminencia y supremacía sobre cualquier maestro, sobre cualquier sabio, sobre cualquiera, sobre cualquier costumbre, sobre cualquier predilección, sobre cualquier otra cosa. Él tiene la preeminencia en todo. Él. Porque a él es al quien se le prometió esa tierra que Abraham veía. A él fue hecha esa promesa. A él fue hecha esa promesa. Por eso Pablo en ese mismo pasaje de Gálatas, fíjense bien, porque aquí fue Abraham con Dios en esta promesa, y después de esto vino el evento del Sinaí, ¿verdad? Donde recibimos la instrucción de Dios, la instrucción. Sí, lo que ya sabemos que se llama Torah, que es la instrucción. Después de esto, ¿cuánto tiempo después? Aproximadamente 400 y pico de años después. Eso ya lo hemos visto cuando el Señor lleva a Abraham a ver toda esa tierra en Génesis y le dice: ten por cierto que no te la voy a entregar, porque acuérdense que Abraham se quedó dormido cuando pasaba el fuego en medio de los animales. A él le sobrevino un sueño, se quedó dormido por una oscuridad que vino, y entonces el Señor lo despierta y le dice: ten por cierto
que esta tierra que tú ves no te la daré a tu descendencia de inmediato, sino que pasarán 400 años hasta que el amorreo llegue el colmo su maldad, y entonces venga el juicio sobre los amorreos de Canaán, y entonces ya venga tu descendencia a tomar la tierra. Eso ya lo vimos en las escrituras. Por eso hay que conocer las escrituras. Por eso con eso es suficiente. Y entonces esos son los 400 y pico de años, porque acordémonos que Israel pasó otros 40 años en el desierto. Por eso son aproximadamente un poco más de 400 años desde el Génesis hasta el Sinaí, porque ellos estuvieron alrededor de 400 años de cautiverio en Egipto. Por eso Pablo dice ahí en ese mismo episodio de Gálatas: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Yahshua, aquí fue ese pacto de Dios con Yahshua, la ley que vino 430 años después no lo abroga. Porque aquí fue cuando vino la ley, más o menos 430 años después, este lapso de tiempo. 430 años después. Por eso Pablo está diciendo ahí, este tremendo maestro de judíos y de gentiles, porque los dos se equivocan, ya lo hemos visto antes, ¿no? Eso ya lo hemos visto en otros capítulos. Por eso él lo está diciendo, por eso él tiene el panorama completo. Y él nos está diciendo que cuando Dios habló con Abraham aquí y le hizo una promesa para un descendiente suyo, era para con Cristo, para con Yahshua, no hablando de muchos, sino de uno solo, el cual es Yahshua, el cual es Cristo, y que a él estaba haciendo esta promesa, aunque después viniera la instrucción 430 años después. Fíjense, él es el heredero de la tierra prometida. A él se le hizo la promesa. A él le prometió Dios todo lo que Abraham vio. A él, al hijo de la promesa, a Yahshua, a Jesucristo. A él es al que el Señor le prometió: a tu simiente, no muchos, uno solo, el cual es Cristo. Por eso es que los que no están unidos al heredero de la promesa no heredarán la vida eterna, porque Él es el receptáculo de la promesa, porque Él es al que se le prometió, aunque la instrucción vino 430 años después. Y este acto de la instrucción, dice la Escritura, que no abroga la promesa hecha 430 años a Él, a Jesucristo, a Yahshua. ¡Qué tremendo es eso! ¡Qué tremendo es eso! Hay que entender todo el panorama de Dios. No es cierto que los sabios y que allá lo entienden. Si no tienen a Yahshua, a Jesucristo, y no están unidos con Él, no entienden en realidad la mente de Dios. No entienden en realidad lo que Dios ha hecho, prometido desde el Edén, prometido desde el huerto. Pablo sí lo sabía. Por eso él es maestro de gentiles y de judíos, establecido por Dios, para enseñarle a los dos, porque los dos se equivocan. ¿Sí? Porque los dos se equivocan. El libro de Romanos, hermanos, como ya lo hemos visto, es un libro donde Pablo les enseña a los dos y a los dos les dice sus errores, no nada más a uno, no. El que sabe verdaderamente el libro sabe que en ese libro Pablo le señala sus errores a los dos, porque los dos se equivocan.
los dos. Por eso él dice que a todos ellos Dios los sujetó bajo pecado. Y por eso él es el único que los puede salvar a todos. Porque el que sabe es Él. Eso es lo que Pablo entendía y sabía. Y nos quiere explicar durante toda su enseñanza, que es larguísima. Que es larguísima. Realmente los que creen, dicen que Pablo se equivoca en tal cosa, es que no saben. Realmente no saben lo que están diciendo. Por eso Pablo dice, no les hagas caso a aquellos que ni siquiera saben lo que dicen ni entienden lo que hablan. ¿Sí? Porque en realidad no conocen lo que enseñan las Escrituras. Entonces, fijémonos aquí. Pablo nos está diciendo que en este capítulo de Génesis, recapitulando, Dios le estaba haciendo una promesa a la simiente de Abraham, la cual Pablo nos dice el maestro de maestros, no cualquiera, no, el maestro de maestros nos está diciendo que esa simiente no eran muchos, sino uno en especial, que no hablaba de muchos, sino de uno en específico, en especial, que un día vendría a reclamar esa promesa, la cual es Cristo, dice ahí, el cual es Yeshua. Y que él recibió esa promesa no importando que 430 años después viniera la instrucción, que este acto no abroga esta promesa que se le hizo al único, al Hijo de Dios, al único, el cual era Cristo, dice aquí, el cual es Yeshua. A él se le hizo esta promesa de Génesis 12:7, Yeshua. A él es lo que nos está aclarando Pablo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Yeshua, previamente, o sea, antes de, previamente. La instrucción que vino 430 años después no lo abroga, no lo cancela, porque ese pacto, esa promesa era para él, para Yeshua, para el Hijo, el descendiente que un día vendría, prometido y profetizado desde el huerto del Edén. Un día vendría uno, el cual destruiría todo lo establecido por Satanás, y que a él se le había prometido esa tierra que un día sería de él. Fíjense, ese es Yeshua, ese es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vemos ahí la supremacía de Yeshua, de Jesucristo. Por eso, hermanos, quien no esté unido a Él no aspira a heredar la promesa. Quien no esté unido a Él, y en el contexto que dice la Escritura, que es estar unido a Él. Y ya lo vimos en el capítulo 1. Por eso tiene que ver todos los capítulos. Porque no puedo repetir lo del pasado, pues no puedo regresarme a la plática del primer capítulo. Debe revisarla. Por eso en el primer capítulo, en el primer video, decíamos que Yeshua dijo que sus discípulos deben estar unidos con Él hasta el punto de ir con Él a la cruz. Por eso Yeshua también dice, donde esté yo, estará conmigo el que me sigue. Donde yo esté, porque Él es el recibidor de la promesa. Él es el receptáculo de la promesa. A Él se le hizo la promesa desde tiempos antiguos. Por eso Él dice, el que no esté unido a mí no estará donde yo esté. Donde yo estoy solo estarán mis seguidores. Ahí solo estarán mis servidores. Los que están unidos a mí, esos son los que estarán donde yo esté.
Por eso muchos de los, cuando él le decía esto mismo a muchos que no creían en él, le decían, pues ¿a dónde se irá este que no lo podamos seguir? ¿A dónde se va a ir? No entendían que se refería a que solo los que están unidos con él estarán con él en el día de recibir la promesa, en el día de recibir todo lo prometido para él. Entonces ahí los que son sus hermanos serán coherederos con él. Por eso la escritura dice, somos coherederos con Cristo, con Yeshua, porque recibimos a través de él. A través de él es que recibimos, es que coheredamos la promesa, porque la promesa fue hecha a él. Eso es lo que no se ha entendido por mucho tiempo a veces. Por eso tenemos que estar unidos profundamente con él, porque solo a través de él vamos a heredar la promesa, siendo coherederos con Cristo, dice Pablo. Fíjense, muy bien. Ahora, vámonos a ver cómo Dios esto lo ha hecho muy patente. Porque como yo les decía, en el Antiguo Testamento, el Señor hace mucho alusión, usa muchas palabras alusivas, las cuales en realidad apuntan a Él, a Yeshua, a Jesucristo. Y esas palabras que Él dice son en alusión a Él. Por ejemplo, vámonos al Salmo 2, verso 7. Al Salmo 2, verso 7. Este salmo, sí, aunque lo está diciendo otra persona, en realidad está aluciendo al Mesías. Es en alusión a él. Otra persona aquí se lo estaba adjudicando a través de este salmo. Él dice, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí ya sabemos que aunque otra persona estaba escribiendo el salmo y podría decir que se estaba refiriendo al mismo, ¿sí? El rey David decía muchas veces que Dios a él lo amaba como un hijo, ¿verdad? Y que se hacía referencia a sí mismo como en ese contexto. Mas, sin embargo, también la Escritura nos dice que este salmo en Hebreos 1:5 Hebreos 1:5 fíjense, aquí se está aluciendo al salmo que ya vimos. Pero aquí el escritor de Hebreos le está explicando a los hebreos, a judíos, ¿verdad? El significado de ese salmo, que en realidad está hablando de Yeshua, porque él es el Hijo. Entonces dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo el Señor jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él será para mí hijo. ¿Sí? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, cuando introduce, fíjese, a su primogénito en el mundo, cuando mete Dios a su hijo Yeshua, su primogénito en el mundo, de él es el que está todo esto hablado. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, adoren a mi hijo. Ese es mi hijo. A todos los ángeles el Señor les dio esta orden. Adoren a mi hijo.
adoren a mi Hijo. Él es mi Hijo. Todos ustedes, ángeles, yo los creé. Son mi creación, pero no se comparan con mi Hijo. Él es mi Hijo. Adórenlo a Él. Todos adoren a mi Hijo. Porque el Hijo, su Hijo, es otra cosa. Su Hijo es otra cosa. Así de tremendo es eso. Su Hijo es otro asunto. A Él le hizo el Señor esa promesa. A Él, en Génesis 12. La promesa era para Él. A Él, a ti te daré esa tierra, hijo. A ti. La promesa era para Él. Y es lo que Pablo sabía y nos lo está aclarando. Nos lo está aclarando porque desde tiempos antiguos, ¿verdad? Ya no se llegaba a aprender a entender bien quién es Él. ¿Quién es Él? Por eso Pablo dice, toda la potencia, todo el poder del Espíritu de Dios que obra en mí, lo uso para que usted enseñarles de Yeshua y sea formado en ustedes. Para eso ocupo todo el poder de Dios. En eso lo gasto, todo el poder de Dios. En que Yeshua sea formado en ustedes. Fíjense, porque Él es el origen de todo. Para Él son las promesas. Por eso aquellos que están unidos a Él se convierten en coherederos juntamente con Él, porque no hay otra manera. Pero solo aquellos que están profundamente unidos con Él, el cual Él mismo dice que el ejemplo de eso es estar crucificado con Él, esos son los que están con Él. Donde están los que me siguen, ahí está. Donde esté yo, ahí estarán los que me siguen, dice el Señor. Allí estarán conmigo mis seguidores. Los que en verdad me siguen totalmente, aún a la cruz. Ese es Yeshua. Ese es Jesucristo. Bienaventurado el que lo entienda. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dijo el Señor. Vámonos a ver cómo esta verdad de que Él es el receptáculo de la promesa, Dios por eso lo dejaba entrever en el libro de Levítico cuando hablaba sobre la tierra. Sobre la tierra a la cual Israel había entrado, porque Dios, Él, ya lo hemos visto, ocupa volver a estudiar todas las parashá. Con eso es suficiente. Ahí, como ya lo hemos visto, el Señor decía siempre que la tierra de la promesa era de Él y que Él metía a Israel por su bondad, por su misericordia. Y eso lo vemos otra vez en el capítulo 25, ¿sí? En el capítulo 25, verso 55. Porque este capítulo 25 de Levíticos nos habla de la propiedad de la tierra de Israel, de la propiedad y del propietario de esa tierra. Por eso existe este capítulo 25 con leyes sobre la tierra de Israel, concerniente a, ¿sí? Donde Dios dice quién es el dueño en realidad de esa tierra y que Israel en realidad solo se le ha permitido entrar ahí y estar ahí como un obrero, como un empleado, no como el dueño, no como el amo. Todo eso se ve en el capítulo 25, pero vámonos al verso 55. Verso 23, por ejemplo. Capítulo 25, verso 23. Aquí el Señor estaba hablando de lo que Israel iba a hacer en los años jubilares. En el año séptimo
del perdón, pero también en el año número 50 de la remisión. ¿Sí? De eso se refiere. Fíjese bien, capítulo 23. El contexto es que el Señor les estaba diciendo que esa tierra debía descansar cada 7 años y luego en el año 50, porque esa tierra era de Él. Y que por eso esa tierra ellos no la podían comprar ni vender a perpetuidad, porque no era de ellos en realidad. Por eso Él en toda esta enseñanza, que ya lo vimos en una parashá, Él dice... Sí, que esta tierra, por más que la hayan vendido y perdido y dado en prenda y todo, que al final todo se regresara como estaba porque era de Él. ¿No se acuerda? Eso ya lo vimos. Por eso debe estudiar las Escrituras en forma constante. Y con eso es suficiente. Porque todavía falta ponerlas por obra en nuestras vidas. Entonces, sabiendo todo esto, que ese era el contexto... Por eso lea todo el capítulo 25, en el verso 23 dice, la tierra, se refería a esa tierra de la promesa, no se venderá en perpetuidad. Ustedes no la pueden vender como quieran ni eternamente, porque la tierra mía es, no era de Israel. Por eso Él puso esas leyes para que ellos nunca se olvidaran que en realidad esa tierra no era de ellos, era de Él. Por eso no podían ser eternamente dueños, porque Él es el dueño. Por eso aunque la perdieran, si Él quería, la podían recuperar, porque el dueño es Él. Por eso, si se acercaba el año jubilar, podían regresar cada quien a donde procedía. Y se olvidaba todo porque el dueño es Él, no los demás. El dueño era Él, es Él. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, ustedes, Israel, ustedes, pues vosotros, forasteros y extranjeros sois para conmigo. Ustedes están en esa tierra, pero es mía. Para mí, ustedes son extranjeros y forasteros que les he permitido estar en esta tierra. Por eso no pueden hacer lo que quieran en ella. Por eso cada cierto tiempo se va a hacer de una manera, porque es mía la tierra. Por eso ustedes no van a disponer de ella como quieran, ni a perpetuidad, porque no es suya, es mía. Esa es la realidad. La tierra, señores, donde están, yo les he permitido estar. No es de ustedes, es mía. Es lo que está diciendo el Señor. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros sois extranjeros y forasteros para conmigo. Los dejo estar ahí. Los dejo estar en esa tierra, pero no es suya, es mía. Porque era la verdad. Porque esa tierra es de Él y de su Hijo. Porque esa tierra Él se la prometió a un descendiente de Abraham, no hablando de muchos, como si fueran muchos, sino de uno, el cual es Cristo, el cual es Yahshua. Y la promesa, dice ahí, se hizo 400 años, 30 años aproximadamente antes de que llegara la instrucción. Esa promesa, dice Pablo, se le hizo a Yahshua, a Él, a Jesucristo. La tierra es de Él. La tierra es del Padre y de su Hijo, a quien se la prometió, a quien se la va a dar por herencia. El Padre ahí le va a dar por herencia a su Hijo esa tierra. El Padre dándosela a su Hijo. Y por eso, para heredar esa tierra, parte de ella, se debe estar unido al Hijo.
para ser coherederos con Él, para ser coheredero de sus riquezas y de su gracia, dice Pablo. Por eso, porque el heredero es Él. Y luego, también lo vemos esto en todo este contexto donde Él da leyes en que dice que Él es el dueño y por eso la tierra se debe tratar como Él quiera. En el verso 55 del mismo capítulo 25. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor, vuestro Dios. En todo el capítulo, con eso cierra el capítulo 25, porque en todo el capítulo 25 da instrucciones de la tierra porque es de Él, y dice cómo van a tratar mi tierra porque es mía, ya lo acabamos de ver. Me la están cuidando, me la están administrando. Yo les di entrada ahí porque son forasteros y extranjeros para conmigo. La tierra es mía. ¿Sí? Toda esa tierra de Israel es mía, dice el Señor. Y por consiguiente es de su Hijo, a quien Él se la prometió 430 años de que llegara la instrucción. A Él se la prometió porque es su Hijo. ¿Sí? Tremenda verdad es esa. Tremenda verdad. Por eso el Señor en todas las leyes con propiedad de la tierra de Israel, Él recalca eso. No es suya la tierra, es mía. ¿Sí? Y por eso dice para cerrar, acuérdense que al final ustedes son siervos míos. Son mis siervos, trabajan para mí. El amo es Él. El amo es su Hijo. Sí, Él es su Hijo. Por eso la promesa era para el Hijo. Tan es así que vámonos al capítulo 8 del libro de Juan. Al capítulo 8 del libro de Juan. Y les vuelvo a decir, todo lo que cuando el Señor llama hijo en el Antiguo Testamento a alguien es en alusión a Jesucristo, a Yeshua, porque la misma escritura corrobora que en realidad el Hijo es Él, que Él es el unigénito y que además es el primogénito y aún de entre los muertos, para que por sobre todo Él tenga la preeminencia. ¿Sí? Por eso se aclara eso en las escrituras. Vámonos a el libro de Juan, capítulo 8. En todo este contexto de las escrituras hebreas, donde se enseña qué es ser hijo, y que el hijo es diferente al siervo, ¿sí? Y que el dueño es el amo y su hijo, no los siervos. Por eso aquí vemos en Juan capítulo 8, verso 31. Evangelio de Juan, perdón, yo me fui a la carta de Juan. Evangelio de Juan. Juan 30, verso 8, capítulo 8. Verso 31. Como título dice, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres, dice capítulo 31. Dijo Yeshua a los judíos que habían creído en Él, porque ya sabemos que había unos que creyeron en Él y otros no, ¿verdad? Dijo Yeshua, Jesucristo, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si hacen lo que yo digo, si me siguen a mí, si me obedecen a mí, porque Él es el Hijo, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Corrobora todo lo que hemos hablado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es el camino
para verdaderamente ser libertados, tienen que ser mis discípulos. Para ser mis discípulos tienen que hacer todo lo que yo digo. Así es el paso 1, 2, 3 y 4 que está mencionando ahí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis, ¿verdad? Y entonces, como consecuencia de eso, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron ellos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Era una mentira porque estaban bajo el yugo romano, empezando por ahí, porque Judá no se mandaba solo en ese tiempo, estaba bajo el yugo de los romanos, era una provincia más de Roma, era la provincia de Judea, ¿verdad? Y por eso había un procónsul romano ahí, que dictaba la autoridad y todo, porque en realidad no eran libres, pero ellos no se daban cuenta, ya estaban bien confundidos, no captaban, ¿verdad? Y dice, no, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yahshua le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa, fíjense bien, y la palabra que dice esclavo ahí es la misma palabra también que abarca siervo. Porque un siervo es un esclavo, es un empleado, alguien a quien está bajo mi dominio, que no es mi hijo, es mi siervo, es mi esclavo. ¿Sí? Es la misma palabra. De cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, el que es siervo, no permanece en la casa. No es dueño de la casa. Ahí vive, pero no es dueño. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El hijo sí queda, porque el hijo es el dueño. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondiendo y le dijeron: Abraham tenemos como padre. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces ahí vemos que Yahshua nos está diciendo que una cosa son los siervos y otra es el hijo. El hijo es el que en verdad va a permanecer en una propiedad porque es el dueño. Y los siervos, los que son esclavos, esos en realidad no permanecen en la propiedad porque no son hijos. Porque no son en realidad los dueños. El dueño supremo de todo es Yahshua. Ya lo vimos desde dónde se ratificó eso. Desde dónde se escribió eso. Desde dónde Dios hizo patente eso. Él es el hijo del dueño. Él es el hijo del amo. Él es el amo de todas las cosas. Aún de la tierra de Israel. La tierra de Israel no le pertenece a Israel. Ya lo vimos ahí. Ya lo vimos desde el Antiguo Testamento. Dios se lo dice a Israel: esta tierra es mía. Ustedes aquí son extranjeros y advenedizos. Esta tierra es mía. Yo soy el amo, porque él había prometido a uno, simiente de Abraham, el cual es Cristo, Yahshua. Él es el receptáculo de la promesa. A él se le hizo la promesa y no quedó invalidada, aunque 430 años después viniera la instrucción, porque la promesa era desde antes, para el Hijo, para esa simiente escogida.
¿sí? El cual es Yeshua, el cual es Cristo. Por eso Yeshua les dice a ellos, ustedes no han entendido en qué situación están. Se creen que son dueños, que no han entendido que son siervos, que son esclavos. El hijo sí es dueño de la casa, ustedes no. Y la prueba está en que el hijo permanecerá para siempre en la casa y los siervos, los esclavos no. Ellos no permanecerán, algún día se van. Algún día van para afuera porque no son los dueños, porque son siervos, porque son esclavos. Y eso Dios se lo ha enseñado con creces a Israel. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todo esto que hemos visto hoy, Dios lo ha ejecutado. ¿Sí o no? Cuando Él ha querido, van para afuera. ¿Sí o no? Cuando Él ha querido, cuando Él lo ha dictaminado, van para afuera, porque el dueño soy yo. Porque ustedes son extranjeros y forasteros en mi tierra, porque la tierra es mía. Y por consiguiente de su Hijo, el cual Él le hizo la promesa aquí. Él es el dueño, Él es el amo. Lo que ellos no entendían, y Yeshua les dijo ese día, ustedes no han entendido que hay dos sopas, siervos o hijo. El hijo es el que sí es dueño de todo y permanecerá. Los siervos no, son extranjeros, forasteros, están un día, pero van para afuera también un día, porque no son los dueños. Ese es Yeshua, ese es Jesucristo. Y más. Por eso es que solo los que están unidos a Él coheredarán las promesas de Dios. Por eso es que solo los unidos a Él pueden coheredar las riquezas de Cristo, de Yeshua. Por eso. Así es, hermanos. Ahorita solo aprendimos un poco más de Yeshua, de Jesucristo. ¿Quién es Él? Escapa a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento. Él es el Hijo del Padre, engendrado por Él. Salió de su interior, engendrado por Él. ¿Sí? Por eso algo similar se nos dice en las Escrituras cuando Dios nos quiere explicar que los hijos que estaban en Abraham, aunque no hubieran nacido, estaban adentro de él en sus lomos, descendían de él, son parte de él, salieron de Abraham mismo y se cristalizaron en seres humanos. Estaban en sus lomos. Tan es así que por eso se dice que pagaban los diezmos, aunque no estaban físicamente, los pagaban sin estar en este mundo material, porque estaban dentro de él, porque eran parte de él. Es algo que Dios nos quiere nada más como alcanzar a dar una imagen, a ver si entendemos. A ver si captamos algo. Superior a eso es la unión que hay entre el Hijo y el Padre. Superior a eso es la unión que hay entre ellos. Engendrado directamente por Dios. El único en el cual haya complacencia. Y ya para cerrar, ¿qué horas son, maestra, por favor? 9:15. Para cerrar el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen
del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Hijo para el cual el Padre construyó todo. Es para Él. Es su heredero. Es su primogénito, dice aquí. Es su primogénito el que heredará todo lo que Él ha creado, porque es para Él. Por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si no, no tuviera sentido toda la creación. La creación tiene sentido por Él, porque es para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es el primogénito de la creación y a la vez también aún en la muerte, porque Él gobierna desde lo creado hasta la muerte. Él es el primogénito en ambas cosas, porque Él es dueño de todo, porque Él tiene la preeminencia en todo, porque para Él es todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Quiere decir que aún Él es Señor de la muerte. Él es dueño de ahí la muerte. A Él le dice Señor. Él la gobierna. Él tiene las llaves aún de la muerte. Entiéndase lo que estoy diciendo. Toda potestad está bajo su dominio. Él es sobre todo, sobre lo vivo y sobre lo muerto. Desde el cielo hasta lo más bajo, Él es el Señor de todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Él está toda plenitud. Todo está en Él. Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Por Él es que se alcanza reconciliación. Así las que están en la tierra como las que están en el cielo, todas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjense bien, Él es supremo sobre todas las cosas. Para todos, Él es el amo. Ese es Yeshua. Ese es Yeshua. Sí. Haga el esfuerzo de nuestra vida, es estar lo más posible unidos a Él. Lo más posible. Aún en la cruz, Él lo dijo. Esos son mis discípulos. Esos son mis discípulos. Los que me siguen hasta ahí. Y esos son los que estarán conmigo donde yo voy a estar. Esos son los que serán coherederos con Él. Los que con Él recibirán todas las riquezas que son de Él. Por eso es que debemos estar unidos con Yeshua totalmente. Usted se debe morir, yo me debo morir. Nos debemos morir para unirnos a Él. Usted debe morir a quien es. Yo debo morir a quien soy, para poder estar unido a Él de esa manera, porque Él es el heredero de la promesa.
porque todas las cosas son para Él. Así es. Eso es ser discípulo. Sí. Pues hermanos, ahorita terminamos. Hay más, ya con esto. Yo creo que con esto, ¿verdad? Con esto ya es mucho. Es suficiente por hoy. Muy bien, hermanos. Pues el Señor los bendiga y podamos juntos conocer a Yeshua más y estar unidos con Él totalmente. ¿Verdad? Pues vamos a orar para despedirnos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a entenderte, a conocerte, a aprender de ti. Ayúdanos, porque eso es en verdad lo que nos hará libres. Tú lo dijiste. El que conoce al Hijo, ese es el que va a ser libre, porque con Él, como Él es el Hijo, Él es el dueño, Él los hace libres. Los que no conocen al Hijo son siervos nada más, y de ahí no pasan. Esa era la diferencia que tú querías que entendiéramos, que tú eres el Hijo amado, el que permanece y hace permanecer a los que están unidos a Él. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a conocerte más, Yeshua, Jesucristo. Ayúdanos, porque es algo que no se puede hacer con nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, a estar más unidos a ti, a entender tus lecciones, a entender tus enseñanzas que están en las Escrituras y que no vemos, que no estudiamos, que no abrazamos y nos distraemos en otras cosas. Perdónanos, Señor, ayúdanos a conocer tus Escrituras, tu palabra, lo que está escrito desde el principio. Ayúdanos, Señor. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. No necesitamos andar buscando aquí y allá, leyendo aquí y allá. Con lo que está en las Escrituras, ahí están las riquezas de tu Hijo. Amén. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo, Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos.